Programando tus sentidos. Muy buenas noches, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica y el mundo. Hoy 5 de diciembre, ya me estoy adelantando 7 días, 5 de diciembre. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a lo largo de 60 minutos, una hora de información de primer nivel. Información que nos permite educarnos, capacitar y orientar. Precisamente los 3 pilares que hemos definido para tu programa Conexión 504. Los invitamos también a que nos puedan escuchar a través del streaming. Pueden descargar la aplicación TuneIn y ahí buscar Centroamérica, Honduras, San Pedro Sula, y ahí pueden buscar, en este caso, Freedom 96.1, que es la emisora a través desde la que nosotros estamos transmitiendo. Es el lugar, el set completo desde donde preparamos la información. Y pues, ¿qué decirles? Desde aquí, desde el epicentro, desde aquí sale y producimos información de primer nivel. Para ello nos pueden seguir a través de las diversas redes sociales y para ello vamos a sonar las redes sociales, Lobo. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Así es, todas las redes sociales completamente disponibles. Ya estamos transmitiendo a través del Facebook, así que te invitamos a que te puedas pegar con nosotros, compartir y darle seguir a cada uno de los contenidos que estamos preparando para hoy. Hoy, tema de primer nivel. Y para ello hemos invitado a un especialista también de primer nivel para que nos pueda compartir lo relevante de ese tema. ¿De qué hablamos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del carácter. ¿Qué es el carácter y cómo se forma el carácter? Y aquellas características, valga el juego de palabras, interesantes que definen el carácter de una persona. Y para ello hemos invitado al licenciado Joaquín Tomé. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Pues esperamos ilustrar, educar, compartir conceptos que tal vez para algunos sean nuevos, para otros simplemente lo van a afirmar. Precisamente. ¿Quién es el licenciado Joaquín Darío Tomé Paz? Bueno, educador, obtuvo su grado de educación cristiana en el Conservatorio Bautista, el Seminario Conservatorio Bautista, del 82 al 85, consultor en educación del carácter, pastor y consejero estudiantil por más de 34 años, en Honduras, también como cruzadas estudiantiles y profesional para Cristo, coordinando también la regional de los movimientos universitarios, estudiantes de secundaria, universitarios y profesores para la región noroccidental. Más de 29 años de estar felizmente casado con la señora Sandra María Cubillo, con quien ha procreado 2 hijas, su hija Ariana Soab y Ana Raquel, que ambas residen en San Pedro Sula. La mayor está ahora haciendo una pasantía en San José de Costa Rica. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que es un verdadero placer para nosotros tenerlo por acá y poder compartir este tema que trae mucho por discutir y sobre todo mucho por instruirnos. Linda, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de Conexión 504 en Facebook, Instagram. Así que un tema muy, muy bueno. Así es. Y vamos a hablar del carácter. ¿Cómo definimos el carácter, Lick? En primer lugar, creo que es importante aclarar. La mayor parte de la gente usa o mal usa el término carácter, hablando más bien del temperamento o la personalidad. Y es que ahí quiero arrancar precisamente con eso. Usualmente cuando uno encuentra a alguien con una personalidad fuerte, vamos a decirlo en este caso, porque ya nos aclaró el tema, dice, es que ese señor tiene un carácter muy fuerte. ¿Será esa la descripción correcta? No, es precisamente el mal uso de la palabra. La personalidad es un asunto genético. La gente nace con su personalidad, con su temperamento. Hay
diversos temperamentos. Obviamente, en la medida que una persona madura, no solo tiene mayor conocimiento, sino tiene capacidades de controlar su temperamento. Pero el carácter en realidad es algo que se forma a partir de tomar buenas decisiones de manera consistente. Entonces podemos tener un buen carácter, pero también el carácter puede estar enfermo al no tener las disciplinas de cómo tomar decisiones ante las presiones de grupo, por ejemplo, que esa es una de las crisis que nosotros tenemos. Ahí es donde yo cito mucho lo que dicen los chinos: si pierdes dinero, no perdiste nada. Si pierdes la salud, algo perdiste. Pero si pierdes el carácter, lo perdiste todo. Se acabó todo. Sí, porque es al final lo que determina quiénes somos, no solo como personas, sino como nación. Una nación sin carácter es una nación que es fácilmente, es una dócil, es una olla de caldo de cultivo de cualquier cosa, del mal. Interesante, el tema del carácter de una nación. Nos hemos ido al tema nación como tal de nuestro país, Honduras, 5 estrellas, ubicado en el centro de Centroamérica, valga el juego de palabras. Pero el carácter de una nación se mide, vamos a decirlo en este caso, o es resultado del carácter de su población. Definitivamente. Fíjese qué interesante que la nación norteamericana, que tiene mucho que enseñarnos en ese sentido, decía Abraham Lincoln: lo que se enseña en las escuelas hoy determinará lo que la sociedad será mañana. Entonces, hoy nos rasgamos la ropa y ponemos el grito en el cielo y decimos ¿qué pasa? Primero en el suelo y del suelo por allá, ¿verdad? Exacto. Y el punto es que definitivamente no hemos formado el carácter de nuestras generaciones. En realidad, no lo hemos hecho. Nuestros líderes son personas que no, es evidente, no han formado su carácter. Carecen de carácter. Carecen de carácter. De carácter bueno. Claro, el buen carácter. Sí, el buen carácter se forma tomando decisiones día a día, buenas decisiones en un 99.9%. Claro, y que sobre todo estas decisiones, vamos a decirlo porque es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, vayan ligadas, orientadas al instructivo más grande que existe sobre la tierra. Y esa es la Biblia. Sí, correcto. En este caso, nosotros como cultura que nos conocemos o nos llamamos cristianos, en realidad es más un término, una nominación, pero no es real. Porque es obvio, los resultados que tenemos no son de una nación cristiana. Cristiana, correcto. Podemos llamarnos y pues, tenemos el derecho de denominarnos como queramos o la afiliación que podamos tener. Pero podríamos decir que en este momento es como un mote. Es un mote, es un nombre, simplemente somos, de hecho, por los resultados, vuelvo a decir, porque el Señor dijo, si uso la expresión de Jesucristo cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es lógico que el carácter en nuestras naciones está todavía por trabajarse. Entonces, nuestra labor ha sido esa, trabajar en los niños, en la educación del carácter, de formar. En realidad sí necesitamos producir y tener, pero si no tenemos un carácter, repito, vuelvo a lo que dicen los chinos, si no tenemos carácter, no tenemos nada, lo hemos perdido todo. Hemos perdido todo. Habla de la salud en primera instancia, habla del dinero en primera instancia, perdón, después habla de la salud, pero cuando se refiere al carácter en este caso, se pierde todo. Se pierde todo. Interesante, la verdad. Sí, y lo tenemos al revés todos. Sí, nos matamos y hacemos tanto mal por dinero. Y sobre todo cuando, claro, identificamos que se mide por resultados. Vamos a decirlo que en este caso, bajo el criterio que nos acaba de comentar, medimos esto, bueno, es una nación cristiana, ok. La pregunta es, ¿los resultados van de la mano con el cristianismo, con esta forma de pensar? Debiera ser, pero volvemos a lo mismo. Entonces, bajo ese criterio no seguimos. En realidad no. Okay. O sea, si somos objetivos y tenemos el derecho de llamarnos como queramos. Claro, claro. Pero si no nos conducimos como decimos que lo que somos, entonces al final el Señor por eso dijo, por sus frutos los conocéis. Tú conoces un árbol de manzanas o de árbol de naranjas por el fruto. No se identificas
sino es más que por el fruto. Posiblemente de los expertos, ¿verdad? Dicen, no, este árbol es de tal sin verle el fruto. Pero ya una vez que identifican el fruto, Sí, se distingue y se absolutamente. matricula como un árbol de. Y absolutamente. ahí tendría que ser, licenciado Joaquín, el tema de que tengamos una congruencia con lo que decimos y con lo que hacemos. Fíjese que sí, y precisamente esa es una de las cosas que ¿Proba el otro? necesitamos. Acércate al otro, ese. ¿No? ¿Sí? No, aquel. Ahí. Ok. Necesitamos en el aspecto educativo enseñar a 3 cosas: a pensar, a actuar y a sentir. Fíjese que es interesante. Interesante. Pensar, Actuar y sentir. y sentir. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no es algo nuevo. Aristóteles ya lo decía, que la educación del niño consiste en hacer que el niño tenga 2 cosas: predilecciones y aversiones por lo que corresponde. Repito, cuando formamos a un niño, necesitamos que ese niño tenga predilecciones y aversiones por lo que corresponde. Por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, un cuadro de la Navidad, disfrutamos ver aquellas pinturas lindas del Copos de nacimiento, nieve. o copos de nieve. Uno dice, bueno, yo lo puedo poner en mi cuarto o donde sea, en una sala. Tengo preferencia porque corresponde. Pero vivimos hoy en un tiempo en que se perdió toda esa enseñanza de preferencia por lo que corresponde. Por ejemplo, hace como 3, 4 años en Estados Unidos, para variar, en Colorado, unos vecinos hicieron un nuevo nacimiento. 2 zombies representan a María y a José. 2 zombies. Zombies, Ok. los clásicos Sí, de sí, sí. muertos que caminan. Y el niño Jesús es el de aquella película en los años 70, el monstruo está vivo, un niño engendro. Sí. O sea, inmediatamente usted ve un nacimiento de Impactó, eso, imagino. usted tiene aversión por eso. Correcto. Estoy tratando de ilustrar el asunto. Yo veo un cuadro de la Navidad clásico, tengo preferencia por eso. Predilección. Predilección, correcto. Claro. Tengo aversión por aquello que corresponde tener aversión. Claro. Pero cuando en una sociedad va cambiándose, ocurre lo que ocurre cuando se hace lo que pasa con los batracios. ¿Se acuerda usted que el sapo o los batracios todos tienen esa capacidad de adaptabilidad al ambiente? Uno de los ejercicios que lo ponen a uno a hacer en la escuela es ver que un sapo puede ser puesto en un recipiente de agua fría, luego se le pone calor, se va adaptando. Poco a poco, correcto. Poco a poco. ¿Qué pasa cuando llega a los 100 grados centígrados? Se convierte en Tenemos caldo. sopa de sapo. Sí. Moralmente nos ocurrió lo mismo. Okay. Nos fueron trastocando nuestras preferencias y las pasaron para lo que no corresponde. Nos fuimos adaptando a ciertas circunstancias. Y no, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Ahí cabería la frase que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Definitivamente. Exactamente. Es lo que ha ocurrido. Entonces, cuando no tenemos ese parámetro para definir qué cosas son correctas y qué no son correctas, el problema es que esa disciplina, ese arte de la ética no va a surgir. Entonces vamos a tener un hombre, una mujer corrupto, porque simple y sencillamente no va a saber qué es lo que corresponde por lo bueno. Vivimos a la aventura. Es una línea fina, entonces. Sí, ahora ya no es tan, o sea, Sí, ya no es común, realidad, vamos a decirlo. ahora ya se ha hecho tan común actuar como se quiera vivir, pero si no enseñamos eso de nuevo, por eso yo tengo esperanza, sí, en la juventud, en los niños, Claro, porque todavía somos un país joven, Definitivo. un país niño. Sí, de hecho cuando vemos estadísticas es mucha juventud, o sea, la mayoría de la población, más del 50% son personas que están abajo de los 30 años, posiblemente, ¿verdad? Qué interesante el tema de definir las predilecciones y las aversiones, o sea, aquello que prefiero y aquello que no prefiero, hablando siempre del tema carácter, que son esos 3 pilares de los cuales nos comentan. ¿Cierto? Sí, correcto. Nos están diciendo aquí hemos compartido la transmisión y nos comenta Yadir Torres, un saludo a Yadir Torres hasta Tegucigalpa, nos dice, el carácter lo forman 2 cosas, la formación moral y la experiencia.
Sí, correcto. Por eso digo, cuando un niño se le enseña lo que corresponde, que es correcto, que es bueno, que es malo, entonces está tomando decisiones buenas de manera consistente. No tocar lo que no corresponde, no robar, no mentir, pero lo hace de manera, es un entrenamiento. Es que en realidad necesitamos ser entrenados en eso, pero obviamente hoy eso no está ocurriendo y por lo tanto el carácter está siendo no visto como una prioridad, una necesidad. ¿En qué momento nos perdimos? Hace mucho, en realidad, lastimosamente nuestro continente nace en... Es bien interesante, hay un libro que yo recomiendo altamente, se llama Machismo y Matriarcado. El continente nuestro se encontró, dos mundos se encuentran. Acuérdese que los españoles vinieron y venían de campañas de guerra contra los musulmanes, eran tipos aguerridos, estuvieron aquí 10 años, no trajeron a su familia, ellos vinieron solos. Claro. Y cuando encuentran aquí que las mujeres están semidesnudas y están los mismos casi que se las ofrecen o ellos las toman, se genera y se empieza a gestar esa nueva raza que nace, que no está malo, la unión de dos razas no está nada malo. Claro que no. Lo que ocurrió es que no hubo un pacto familiar y con eso se genera un problema en la vida del hijo del español, porque aun cuando está orgulloso de su padre español, no tanto de su madre, porque es local, es aborigen, y el español ni menos está orgulloso de su hijo. Entonces lo que tenemos es un huérfano emocional. Un nivel alto de rechazo, porque hay... Un niño, un hombre rechazado. Claro. Y eso es lo que somos. Entonces la cultura nace en un contexto de machismo, bueno, si mi papá lo hizo, entonces yo también lo hago, por 500 años. Por 500. Y luego, acuérdese que los españoles de alguna forma también decían acato, pero no cumplo. Cuando recibían las órdenes, que tomaba 4 meses para que viniera para acá, llegar en barco, correcto. Acato, pero no cumplo. Entonces, se establece una cultura engañosa, malsana. Entonces, si lo queremos ver así de raíz, comienza por ahí. Claro. Porque entonces nuestros hogares no son hogares de pacto. No vimos eso. Algunos españoles sí se casaron con las locales, pero otros tenían ya 10 mujeres. Y cuando vinieron finalmente las señoras españolas, sus esposas, sus familias, se encontraron con que aquel tipo tenía un harén. Y pues ellas lo que hicieron fue hacer un reclamo por decoro. Si tú me respetas a mí en público, tú quieres hacer lo que quieras fuera, pues está bien, pero aquí en público y en la fiesta con nuestra familia, me respetas. Ok. Y eso es decoro. Pero eso no está bien. No. Porque es simplemente una pantalla. Es una pantalla. Así es. Y eso, repetido por más de 500 años, se establece una cultura engañosa, sin principios, sin establecer estos valores que estamos hablando, de que usted citó previamente también, que la escritura, la Biblia es una norma que permite la formación del carácter basado en Jesucristo. Claro, tampoco esto debe ser, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir? Una muletilla para generar ese mismo comportamiento, porque no lo es. Al final es libre albedrío. Cada quien toma las decisiones que toma por A o B o Z razón. El asunto es que tú tienes el modelo y vivimos por modelos. Si y ya está el disco ahí, ¿eh? Todo el mundo está en el disco, pues si yo lo puedo hacer. Y luego está en el chip, como decimos nosotros, claro. el gusto y la preferencia por el sexo opuesto, se genera entonces aquel ambiente promiscuo y de tener cuantas mujeres se pueda. Y eso, por eso digo, el problema nuestro comienza en la familia. Ahí empieza todo. Y es entonces el lugar donde formar el carácter se vuelve necesario para poder generar una sociedad distinta. Por eso creo que, y digo, tenemos esperanza cuando pienso en formar a los niños. Hemos hecho por más de 35 años nuestro trabajo. No es fácil trabajar con los adultos que ya han decidido vivir como quieren, pero
bueno, no está de más, seguimos enseñando, seguimos mostrando principios, seguimos modelando, porque al final Ejemplo. ese es el ejemplo que uno puede decir, bueno, mi contribución a este país será este. Cuando hablábamos del ejemplo increíble, hace poco tuvimos un invitado y hablamos un poco de psicología y me decía, ¿por qué hay mucho, y solamente es un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué hay mucho niño pequeño que de repente no habla correctamente? Dice, bien sencillo, Héctor, porque están pegados a las pantallas. Claro. Y para poder hablar tenés que ver a la otra persona y ver cómo gesticula y cómo se mueven sus músculos faciales y aprender con el ejemplo. Sí. Si eso sucede con el habla, imagínense en la parte emocional, nuestra parte emocional, o sea, lidiar con esa situación no es fácil. Como lo digo, no es una muletilla para aquel, ¿verdad? Pero de una u otra manera hay algo por qué trabajar, ¿verdad? O por cómo ordenarlo. Hay la escena más triste que yo puedo ver, he visto y puedo ver, y veo todavía, es a la hora de las comidas, en los espacios abiertos donde usted puede ver a un niño. Recuerdo, precisamente lo tengo tan claro, y es lo que me viene aquí precisamente en un mall aquí cerca. Estaba el papá, un joven, viendo el celular todo el rato, y su niño como de primer grado, 6 añitos, 5 añitos, y su hamburguesa. En ningún momento le prestó atención, vio su rostro. O sea, el niño comió, se le enfriaron las papas o lo que sea, comió solo, estando el papá ahí presente, acompañado. Entonces, y solo miraba que el niño lo quedaba viendo. No había forma de que este hombre estuviera atento a su hijo. Estaba hipnotizado, absolutamente pegado a la pantalla. Entonces, de hecho, la palabra persona tiene que ver con estar enfrente de otra persona. Y al no hacerlo, entonces estoy despersonalizado, porque ya no tengo esa capacidad de relacionarme con otro. Y pierdo lo esencial nuestro, porque bien comenta. Momentos únicos que no vuelven. así es. Claro. Ese niño ya no va a recordar esa mirada de su papá. Le estaba dando papita. Está bien, ya terminaste, estar atento a él. Eso no ocurre. Esas demostraciones de afecto, por ahí de cariño. empieza la formación del carácter. Claro. No tiene que ver con dar cátedra de carácter, es empezar a mostrar quién lo soy esencial, yo, lo básico. lo esencial. Linda. Nos menciona y enviamos un saludo a Naún Alonso Padilla de Tegucigalpa, que nos está viendo también, está viendo la transmisión. El problema con el carácter es que la sociedad solo nos enseña lo prohibido. No hagas esto, no hagas lo otro, nos enseña a no expresar nuestros sentimientos. No llores, no grites. En parte el carácter es como uno reacciona con las situaciones y nadie nos enseña a esas situaciones. Tienen respuestas ambiguas como un sí, llorar, está bien. Bueno, de nuevo, tal vez la palabra carácter también viene de esa expresión que en la tipografía, cuando usted habla de caracteres de una marca, por ejemplo, los doctores y abogados que tienen su sello lo andan guardado en su bolsa. Pero eso no cambia. O sea, lo que es al destaparlo y sellar es lo mismo cuando es guardado. El carácter tiene que ver con una marca indeleble, es una marca que no cambia. Entonces, el carácter, por eso estoy hablando de la transmisión de una generación a otra. Ese es mi punto. Cuando hablo de la colonia y es porque yo a mi hijo o a mis hijas, gracias a Dios, nos dimos cuenta de esto temprano en mi propia formación y con la organización con la que trabajo, que tenemos muchos recursos. Yo fui afortunado en realidad porque pudimos trabajar en nuestras hijas y obviamente pusimos límites. Los bordes y los límites, de hecho, una cultura necesita tener límites. Porque no se puede... sí, libre, ¿no? Exacto, la ley es como un guía moral que cuida precisamente lo que decía yo, incluso hasta cómo siento. Yo debo generar sentimientos justos, no desbordados como usualmente hoy vivimos. Las pasiones, las aficiones. La música, el arte está totalmente desbordado hacia la sensualidad. Entonces, lo que yo necesito es que a mis hijos, ellos sepan que hay bordes, hay límites. Hay límites. Hay sí y no. Mientras Claro. yo estoy formando, obviamente, no sé si decir estoy de acuerdo o no con el señor que acaba de escribir, pero igual
es necesario establecer límites. Sí, y de repente, bueno, en este caso, en el momento que vivimos, donde se ha vuelto tan liberal la escena sexual, en este caso, uno escucha una canción, uno escucha o lee un párrafo de repente en las redes sociales y está orientado. Estaba por compartir lo que decía el doctor Charles Taylor, que es un profesor de la universidad en Montreal. Decía él, la filosofía moral contemporánea se ha enfocado en lo que es correcto hacer en vez de lo que es bueno ser. En otras palabras, enfatiza el contenido de la obligación en vez de la naturaleza del ser bueno o de la buena vida. Lo hacer versus el ser. El ser. La esencia nuestra. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos un iceberg, ustedes saben que la punta del iceberg es lo visible, pero debajo hay una masa gigantesca de hielo que puede ser varios kilómetros. Claro. Cuando vemos la conducta de la gente, es simplemente el iceberg, la punta del iceberg, es solo lo visible, pero por debajo está todo un contenido de creencias, de convicciones, de actitudes, de valores. Por ejemplo, yo creo que mi enseñanza no es enseñar valores, yo no enseño valores, yo enseño principios de vida. Los valores se van manifestando y luego se manifiestan en una conducta. Por ejemplo, en San Pedro Sula es muy común que la gente ha valorado la velocidad y cuando llegan a un semáforo, cuando está en amarillo, el amarillo dice, la norma dice que hay que detener la marcha, pero aquí es acelere el paso. No es acelere, no es corra, ¿verdad? Porque ya viene el rojo, no, es deténgase. Es deténgase, correcto. Pero lo valoramos que tenemos que avanzar y no cumplimos esa norma que está ahí, que es universal. Por ejemplo, solo para poner referentes de cómo al no hacerlo, el problema es que si yo lo hago y lo sigo haciendo, obviamente me encuentro con otra persona que hace lo mismo del otro lado. Y entonces chocamos. Y creo que ha pasado también con el tema de los paseos de cebra, que usualmente en algunas calles no se respetaban y las personas se estacionaban sobre los paseos de cebra para ir, le quitábamos el derecho del peatón. Ahora hay más flexibilidad para respetar esos espacios y que también en los bulevares que hay paseo de cebra, hay personas que se detienen. Al detenerse uno, el resto de al lado que iba se detiene y así sucesivamente. Es como va en cadena. Y creo que es importante este tipo de analogías o comparaciones porque, de nuevo, necesitamos darnos cuenta que vivimos en un contexto de leyes, ¿verdad? De normas. No es contradicción. La ley y la libertad no son contradicciones. La ley y la libertad son sí contrariedades en algún momento, pero la libertad no es absoluta. La libertad es limitada. Yo tengo libertad hasta cierto punto. Sí. Y la libertad me permite a mí hacer lo que corresponde hacer, lo que es bueno hacer, pero no lo que yo quiero hacer, que eso ya es libertinaje y ese es el problema. Y necesitamos trabajar en esas áreas también. ¿Cómo construir nuestro carácter? Ya identificamos algunas palabras que describen rápidamente el carácter. Vimos también o pudimos apreciar, de acuerdo a la conversación, dónde estamos y por qué estamos como estamos, vamos a decirlo de esta manera. Pero, sí, y no hablemos, bueno, los niños sabemos que podemos modelarlo, pero al final nosotros los adultos tenemos que aprender a modelar nuestro carácter. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es ese punto de partida? De nuevo, siempre aclarando los términos. ¿Se acuerda que comencé hablando de que hay, de hecho, es interesante, se hizo un estudio, el doctor Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él hace un estudio muy interesante, dice que en los Estados Unidos los primeros 150 años de vida en la literatura estaban enfocados en lo que es la ética del carácter. Y de la posguerra, ya estamos hablando de la ética de la personalidad. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque usualmente nosotros creemos que la ética de la personalidad es la que me va a llevar al éxito, a los logros, y usualmente eso es lo que más enfatizamos. No es que las técnicas son malas, sino que cuando las técnicas reemplazan al trabajo de integrar en mi propia vida el carácter,
que ya hay un trabajo, Claro. hay una, que eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando la pereza o si no la pereza, lo complicado de tomar decisiones que van en contra de mis placeres, mis pensamientos, mis sentimientos, mis fantasías, si todo está desbordado, entonces, ¿quién soy yo para no ser otro más? Y ahí un punto que es, de acuerdo a algunas lecturas que he realizado también, el tema de que nos hemos orientado de repente no al ser, sino que hemos desbordado todos los límites o hemos roto cualquier esquema, vamos a decirlo de esta manera, para alinearnos exclusivamente a la parte de las pasiones. Sí, y eso pues de alguna forma refleja lo que esta sociedad nos dice, nos invita, sea exitoso. Sí, está bien, yo creo que hay que ser exitoso, Claro. pero el éxito real surge, y aquí voy aterrizando para responder a la pregunta del carácter. Volviendo al tema del iceberg, yo uso también la figura del árbol. Acuérdense que el árbol tiene las raíces y para que pueda tener un fruto sano debe tener raíces sanas. Claro. Los frutos son buenos. Yo puedo citar frutos para decir de una forma general, usando, por ejemplo, el poder, el placer, el prestigio, la posición, La recompensa. y el dinero. Si yo uso todo eso, todos esos son frutos importantes que todos queremos tener, pero previamente debo trabajar en mis raíces, ¿verdad? Enfocarnos en las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Yo puedo citar 3 para hacerlo así más concreto. Puntual. Actitudes, convicciones y compromisos. 3 cosas. Actitudes, convicciones, que tiene que ver con mis creencias, lo que yo creo, y mis compromisos. Las actitudes, yo siempre le pregunto, ¿qué son actitudes? Son las disposiciones a algo. Yo me dispongo a algo. Y yo siempre pongo el ejemplo del aeropuerto nuestro en Tegucigalpa, en Tocontín. Yo desde hace mucho pedí siempre no aterrizar. Cuando viajo... No, a San Pedro Sula. O La Ceiba. O La Ceiba. Pero no Tegucigalpa. ¿Por qué razón? No porque, y es interesante que los accidentes que han habido no han sido necesariamente por la pista, por culpa de la pista, sino por lo que es el área de aproximación. Uh-huh. Esa es la actitud. Cómo yo me acerco a un problema o a una situación. Para mí es la mejor ilustración porque a veces un matrimonio pudo haberse salvado si solo hubiéramos tenido una mejor actitud. Yo hubiera crecido mejor, hubiera terminado esto, hubiera hecho esto otro, hubiera sido una mejor persona o lo que sea, si solamente hubiera tenido una mejor actitud. Alguien ha dicho que la actitud determina tu altitud. Entonces, el carácter se forma basado, esto que estamos hablando, yo no estoy diciendo esto para molestar a nadie, no. Pero la gente lo toma así, ¿verdad? Porque me estoy metiendo en la vida. Imagínense ustedes, tenemos que enseñarles a la gente a pensar, a actuar y a sentir. Uno dice, pero eso lo es básico. Control. No es control. Es que tenemos que mostrar y modelar sentimientos correctos. En los momentos correctos. En los momentos en los correctos. lugares cuando correctos. Estoy con mi hijo, cuando estoy con mi familia, tengo que mostrar y modelar a pensar, a actuar y a sentir, buscando la predilección por lo que corresponde y la aversión por lo que corresponde. Claro. De cuando estoy haciendo eso, estoy formando el carácter de aquellos que son mi primera público, mis hijos. Sí. Y si estoy hablando a los padres, porque yo soy padre y de alguna forma ese es mi primer público, claro, ¿verdad? Claro. Porque a veces la gente dice, necesitamos un presidente cristiano o lo que sea. No, necesitamos padres que estén comprometidos con la educación, porque es precisamente lo que decía temprano, con las raíces que tenemos malsanas de una cultura que nació con, pues, no bien. Fue una situación que hoy tenemos, pero podemos recuperar si trabajamos con nuestra siguiente generación. Así que las actitudes, la primera cosa, para ir generando frutos sanos. Para poder moderar, para poder moderarnos como tal, el tema es las actitudes básicas, porque vamos, y siguiendo el mismo ejemplo del árbol, ¿verdad? Las raíces bajo 3 términos: actitudes, convicciones y compromisos. Y en ese momento estamos hablando de las actitudes como tal. Y para el público, para todos los radioescuchas, el cibernauta que está pendiente de la señal y del programa,
Pensemos por un momento, y esa es una autopregunta que nos vamos a hacer, una pregunta que nos vamos a hacer para cada una de las personas que están ahí pendientes. Con una buena actitud, ¿qué buenos resultados pudimos haber conseguido en el pasado? Y hablemos de hoy. Y con una muy buena actitud, ¿qué podemos lograr el día de hoy? ¿Qué ciclos podemos cerrar? ¿Qué ciclos podemos abrir? ¿O qué oportunidades podemos lograr? Y de repente se orientan bien a la parte exitosa, pero hablemos de la persona como tal. Claro. ¿Qué podemos lograr con una muy buena actitud? Yo al final quiero dar una definición de qué es, para mí, la mejor definición de qué es ser éxito para la vida. Porque casi siempre el éxito, y esa es la frustración de la mayor parte de la gente, porque el éxito siempre lo medimos en términos que podemos contables, ¿verdad? Ingreso. Ya sea porque ingreso, o porque tengo un título, porque tengo esto, porque soy alguien, por lo que decía, prosperidad, placer, prestigio, poder, posición, todo eso está bien. Pero si solo trabajo por eso, ya está mal. ¿Me entiendes? Perdemos el ser. Exactamente. Entonces debemos trabajar. Cuando yo trabajo con mis actitudes, el placer, el poder, fíjense, el poder no es malo. El problema es cuando yo vivo para el poder, para obtener poder. Cuando mi objetivo es solamente poder, perdemos toda orientación a modelar nuestro carácter. Y el carácter es quien nos modela, quien nos permite guiarnos en ese trayecto de la vida para el éxito, ¿verdad? Porque el éxito es básicamente llegar a ser todo lo que Dios pensó que llegáramos a ser de manera progresiva e interna. Por lo tanto, eso me libera. No quiere decir que esta Navidad, si yo no puedo comprar esto o esto otro, no importa. No pasa nada. Pero estoy creciendo progresiva e internamente para hacer todo lo que Dios quiere que yo sea. Porque estoy precisamente tomando decisiones. Y decisiones objetivas, claras y reales, en base al escenario en el que estoy. Vamos a decirlo de esa manera. Con actitudes que tenemos que analizar y ver si... y en todos los ámbitos, el matrimonio, la familia, el trabajo, todo lo que hago debo hacerlo con la actitud adecuada. Eso es lo primero. Lo segundo es mis convicciones o creencias. Okay. Es importante porque mis convicciones pueden estar torcidas. Yo tengo que estarme evaluando permanentemente si mi fe, mis convicciones son auténticas, comprobables, lógicamente coherentes, si son experimentalmente relevantes, ¿verdad? Porque no quiero simple y sencillamente vivir una vida sin evaluarla. Entonces, mis convicciones deben ser evaluadas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Y qué tal si no estoy creyendo correctamente? Y es una de las facultades que tenemos, lo hemos repetido y lo decimos, el libre albedrío. Y el libre albedrío debe entenderse como tal, como no libertinaje, ¿verdad? Por libre albedrío hay un juego de palabras que cualquiera puede perderse, sino como la capacidad de poder escudriñar, de poder leer, de poder conocer cuál es el logos o la esencia de las cosas. En ese caso de las convicciones y de todo aquel esquema mental que tenemos, cómo lo hemos adquirido, por qué lo adquirimos y bajo qué criterios. Correcto. Y sobre todo un punto importante, el tema de la convicción, de no romperla ante una situación que quizás nos ponga en encrucijada, en jaque mate, por decir así, es decir, te vas a hacer algo, si no lo haces, perdés esto. Entonces, o no tenés tal cosa. Entonces, ese es un punto bastante importante para no perder las convicciones bajo ninguna circunstancia. Las convicciones son hoy por hoy atacadas, porque una persona con convicción es conocida como intolerante. Yo tengo que lidiar con eso en las universidades. Cerrado, porque de alguna forma la convicción es hacer aquello que creo que es correcto hacer, aun cuando otros no lo hagan o no estén de acuerdo. No vivo por el consenso, no me interesa el consenso si la mayor parte está de acuerdo conmigo. O sea, no vivo por el voto popular, vivo porque yo tengo un objetivo, un público y Dios, y es al único que quiero agradar. Entonces no me interesa, pero eso no quiere decir también que soy grosero, simple y sencillamente que yo vivo con mis convicciones y convicciones que son evaluadas. Es lo que estoy hablando, ¿verdad? Convicciones evaluadas. No es simplemente convicción por
Adquiridas. Adquiridas de manera popular. Yo siempre debo preguntarme, ¿lo que creo está respaldado? ¿Tiene suficiente sustento para que yo pueda seguir creyendo eso? ¿O tenga que dejarlas? O realizar ciertos ajustes. Hacer ajustes. Claro. Y eso es importante. Entonces, las actitudes, las convicciones o creencias son la base, son parte de las raíces para tener fruto saludable. Acciones, convicciones. Las acciones que yo realizo bajo mis propios criterios, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Y que tienen como base mi objetivo como persona, tomando en cuenta la familia como ejemplo. Claro. Pero ve qué interesante. Y vamos a hablarlo. Aquellas personas que de repente no comparten el tema de la Navidad y se encuentran en un ambiente donde todo el mundo celebra la Navidad. Entonces, sus convicciones son las que van a decidir y hacer, ¿verdad? Van a tomar el control en ese momento para decir si va a tener las facultades de decir, ¿sabes qué? Paso. O prefiero no celebrarlo. Claro. Porque al final son parte de esas convicciones. Al final hay que analizarlas, ¿verdad? Y llegar a la base de cada una de las cosas, pero ese es un muy buen ejemplo de las convicciones y de la forma de ser. Hay principios que me permiten a mí, obviamente, dentro de lo que es correcto y preferencial, o sea, que alguien celebre Navidad o no, porque lo celebre de manera familiar y todo, aunque yo no estoy de acuerdo, pero eso es respetable, ¿no? Claro. Ahora, que yo celebre la Navidad en una fiesta en desorden y con droga y fuera del entorno de lo correcto, obviamente eso no estoy hablando de escoger entre lo mejor y cualquier cosa, estoy hablando entre lo mejor y lo óptimo. Entonces siempre buscamos lo óptimo. Ahí no hay grises. Ahí no hay grises. Buscamos es binario, 1 y 0. Sí. Entonces, cuando tenemos convicciones, las convicciones que tienen que ver con cuestiones que pues conectan con otros, yo soy respetuoso. Claro. Porque la gente lo está, y si los une a ellos, aunque es una celebración que yo no comparto, pero es una celebración que otros hacen. Estoy tomando el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Porque yo sí celebro Navidad con mi familia, lo disfrutamos, tenemos un tiempo lindo. Es más, mi hija ahora que está en Costa Rica ya está contando, son 9 días que faltan para regresar y ya nos ponemos en modo Navidad, ya escuchamos música, disfrutamos, gracias a Dios, mi familia, los 4 sustancialmente sanos, nos amamos y anhelamos ese tiempo de Navidad, claro, ¿verdad? Pero otros no. Pero es una cuestión muy, muy simple. Bueno, y también hacía el ejemplo en este caso, porque ese es su método, ¿verdad? Para poder celebrar esta ocasión, ¿verdad? Esas son sus convicciones, así es como yo la quiero celebrar. Porque mi objetivo es mi familia y mi primer público, que es mis hijos como tal. Correcto. Bajo ese mismo criterio. Pero también se celebra la Navidad de otra forma. Y lo vemos aquí en algunos lugares y es decisión de cada quien. Es decisión de cada quien y obviamente... pero ya ahí es donde yo aprendí, repito, a preferir lo que es el contexto de Navidad, que nos va a hacer felices y no miserables y desgraciados al día siguiente porque amaneció, por cualquier razón, ya no amaneció. Claro, claro. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a cómo podemos ir formando esas convicciones en nuestros hijos. Cuando somos padres y tal vez hoy por hoy vivimos en un contexto donde los padres han sobreprotegido a los hijos y esto les genera ciertas dificultades para rechazar o no seguir, rendirse fácilmente ante diversas situaciones. ¿Cómo podemos nosotros como padres poder cumplir y poder afianzar esas convicciones con los hijos? Bueno, yo pienso que primero tiene que haber esa evaluación personal de cuáles son tus convicciones. Yo personalmente, como mi fe judeocristiana, platicábamos temprano con Leonel, mi fe cristiana no tiene apellido. Tengo un trasfondo, tengo una afiliación a una iglesia, pero mi intención cuando estoy sirviendo no la impongo porque al final no me interesa que la gente se haga de mi iglesia o de mi grupo, sino que tengan convicciones judeocristianas bíblicas, ¿verdad? Mi cosmovisión bíblica. Por eso, de hecho, tal vez vale la aclaración o la pregunta, ¿qué es cristianismo? Yo decía que cristianismo básicamente no es una religión.
El cristianismo es una cosmovisión, es una visión de la vida, es como yo veo la realidad de las cosas. De hecho, cuando uno se pone a pensar en todas las frases que el Señor en los evangelios cita, que incluso hasta los ateos citan, por ejemplo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu vecino y no ves el tronco que tienes en el tuyo? Eso no tiene nada que ver con religión, eso es práctico de la vida, es no juzgar. Cuando uno ve los evangelios, todos los evangelios tienen que ver cómo vas a vivir. ¿Cómo te vas a comportar? En cuanto a tu relación con Dios y las cartas siguientes de los evangelios, de las cartas a los escritas por Pablo y Juan y Pedro, son cartas que me enseñan a vivir con los demás. Así es. Entonces, nada tiene que ver con cuestiones puramente religiosas. Entonces, con las convicciones que yo voy a plantar en mis hijos, primero tienen que ser mis convicciones, pero convicciones mostradas, vividas, porque son lo más atractivo que pueda haber. Y así yo no le impongo a mis hijos nada. De hecho, a mis hijas, como repito, ya son 28 y 22 años, es lo que conozco, no puedo hablar de otros, pero el ejemplo con mi esposa hemos procurado ser auténticos. Ellas saben que yo perfecto no soy, pero sí soy auténtico. Que mi vida va a mostrar al final que busco la integridad, no porque ustedes no me conocen, la audiencia no me conoce, pero tengo testigos, mi esposa y mis hijas, y no quiero llegar a la edad viejo y que me recriminen y me digan, anduviste engañando, diciendo cosas que nunca viviste. O sea, eso sería triste. Claro. Entonces, decido hoy vivir eso para tener los frutos de una vida de integridad que al final me va a decir, mira, valió la pena. Una tranquilidad plena. Una tranquilidad plena. Plena. Exactamente. Sustancialmente, bueno, no total, pero sustancialmente Claro. podemos decir. Entonces, yo tengo mis convicciones y las vivo, las estudio, las conozco, las puedo expresar, se las doy a mis hijos. Es la mejor forma, viviéndolo, no imponiéndolo. ¿Verdad? La imposición al final, pues lo que hace es lo que dice Josh McDowell también, porque él trabaja en la parte de la formación de la familia. Él dice que la verdad sin relación produce rebelión. La verdad sin relación produce rebelión. O sea, sin porque algo le está imponiendo lo que decía, creo que uno de los comentarios, ¿verdad? Porque es no y sí, no. Pero cuando hay un contexto de relaciones, yo le autorizo a alguien que me ama a que me diga qué hacer y qué no hacer, porque yo lo conozco, porque yo sé quién es esa persona, porque sé que lo que está diciendo es verdad. Entonces, no hay ningún problema. Acepto su consejo. Le puede permitir aceptar. Le puedo permitir que mi vida sea guiada por su comentario, por su vida, porque da resultado, porque tiene una vida que demuestra y tiene frutos. Y sobre todo el ejemplo. ¿verdad? El ejemplo. Que es lo que marca. Que hablamos al inicio. Exactamente. Como dice la Biblia, que por sus frutos los conoceréis. Y así es como le ponemos las convicciones a los hijos. Compromisos. Y los compromisos son aquellas cosas que no son negociables. Todos los días tenemos que ir al trabajo, todos los días hay cosas que son, no negociables, que debemos vivir. Entonces, mis compromisos tienen que ver con esto. Yo trabajo en mis actitudes, en mis convicciones, debo ser disciplinado en la lectura. Tristemente, no somos una cultura de lectores, y esa es otra de las cosas, de los déficits que tenemos. Pero sí somos buenos compradores de libros, decía alguien por ahí. Sí. Compramos libros, pero no los leemos, ¿verdad? Y es algo que paradójico, pero lo triste también es que no leamos buenos libros, ¿verdad? No, la lectura, cuando uno se pone a ver, por ejemplo, cierta gente, uno de los, por así decirlo, mis mentores, porque yo tengo mentores del pasado, que ya hace 200 o más años pero yo los he tomado como mentores de mi vida. Cuando veo qué leyeron, por ejemplo, Abraham Lincoln, para mí es un ejemplo de vida, de sufrimiento, le tocó mucho tiempo hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero el tipo, ¿cuáles eran sus lecturas? ¿Cuántas veces se postuló? Varias veces. Varias veces, 3, 4 veces. Sí. La cuestión es que el hombre tenía lecturas obligadas en su vida. ¿Cuáles eran? La Biblia, El progreso del peregrino, la fábula de Esopo,
y mucha de la lectura que hoy ya no hacemos. Entonces, y queremos tener resultados. Einstein siempre decía que locura es, por definición, querer hacer lo mismo, querer tener más haciendo de lo mismo. Claro. Querer tener resultados distintos haciendo lo mismo. Una locura. Entonces, es una locura. Entonces, como país, si el foco primario de una nación es la familia, y obviamente yo como individuo, como elemento fundamental elemento, como eje de la familia, yo debo ser un lector, debo aprender a leer, debo tomar tiempo. Entonces, ahí comienzan mis convicciones, mis compromisos a cumplirse. Entonces, estoy trayendo ese elemento, porque sí, claro, sí me encantaría que tuviéramos un pueblo más lector. Sobre todo porque precisamente la lectura forma el criterio, ¿verdad? Claro. Abre la mente para ver opciones, y al leer pues se da cuenta de cosas que de repente no sabemos. Claro. ¿Verdad? Entonces, nuevo conocimiento y sobre todo discernir sobre ese conocimiento, porque como bien comentas, han cambiado la orientación de la literatura desde aquellos primeros años a los actuales. Entonces, identificar esa lectura que de verdad puede edificarnos como personas y traernos resultados como los que estamos buscando, ¿eh? Claro. Buenos frutos. Buen fruto. Bueno, y queremos enviar varios saludos a personas que están ya conectadas con nosotros. Un saludo a Esther Amaya, que está conectada a través de las redes sociales. Y también comentarles que Cooperativa Úrsula tiene para ustedes, para todos ustedes, ahorros, préstamos, seguros y otros servicios que pueden comprar, recargas. Pueden hacer todos los pagos de servicios públicos, incluidas también para poder recibir remesas en Cooperativa Úrsula. Y están, las direcciones están ubicados en La Lima, San Pedro Sula, Comayagua y en Peña Blanca. Así que también no nos olvidamos, para lucir regias de esta Navidad, podemos llegar en San Pedro Sula a Facino Salón, donde estamos ubicados en la Plaza Hiperantorcha, Boulevard del Norte, y en Plaza El Portal, antes del peaje a La Lima, desvío a la Rivera Hernández. Están especializadas las chicas para poderles atender con cortes, secados, planchados y peinados. Y también incluye manicure, pedicure, uñas, maquillajes para todo tipo de eventos, bodas y demás, y para las noches ahorita de Navidad también, y para las graduaciones que están ahorita también, para que puedan llegar a Facino Salón y pueden hacer su cita al 3312-0044. Bien. Lic, resumiendo en una frase, ¿qué debemos hacer para modular nuestro carácter? Ya identificamos 3 palabras claves, hablando de las actitudes, de las convicciones y de nuestros compromisos. ¿Es una cuestión de decisión? Definitivamente, y para resumirlo es: enfóquese en las raíces, no en el fruto. En las raíces. En las raíces. Porque en la medida en la que nosotros nos enfocamos en las raíces, el vamos fruto a tener... bueno será prosperidad, placer, prestigio, poder y posición. Vendrán como resultado de enfocarse en las raíces. Le trajo ciertos regalos a la audiencia. Cuéntanos un poco. Sí, de hecho, una de las cosas que tal vez nos conectaron fue precisamente porque compartí un poco de mi pensamiento. Creo que mi fe cristiana, como repito, no le pongo apellido, porque la fe en Dios no tiene apellido. Y creo que el libro se llama Más que un carpintero, que es un libro que realmente es un ensayo basado en lo que es la historia. La fe cristiana es una fe histórica, no es una fe en la que depende básicamente de emociones o yo creo porque me dijeron. La Biblia y la fe cristiana tiene suficientes fundamentos históricos para saber que yo estoy colocando mi fe, es una fe inteligente, no estoy cometiendo suicidio intelectual, por lo tanto necesito informarme. Entonces, este es un ensayo donde se presenta un poco de quién es Jesucristo, por qué Él llegó a ser lo que dijo que es y lo demostró. Claro. Históricamente está más que demostrado. Hay 3 pruebas que deben, todo libro, toda literatura debe probarse, literatura debe probarse, es la evidencia, la prueba interna, la prueba de la evidencia externa y la bibliografía. La primera tiene que ver con el hecho de que la Biblia misma no se contradice en ninguna de sus partes. La segunda tiene que ver con
que el mismo contenido del texto está hablando de un contexto en que igual no se contradice y está respaldado, pero la bibliografía tiene que ver con quiénes otros autores no cristianos, enemigos incluso de la fe, citaron el texto bíblico. Entonces, el librito le va a dar como un trampolín para investigar más, porque tiene abundante bibliografía donde usted puede generar hoy en la internet, puede básicamente ser mejor guiado para encontrar y pensar que la fe cristiana realmente es una fe que vale la pena considerar. Bien, y a todas las personas que están pendientes de la señal, las radioescuchas, que tanto a través de Facebook como los diferentes canales nos están viendo, ¿qué podemos hacer para poder adquirir el libro, Linda? Bueno, podrían poner su hashtag Conexión 504 y que no se pierden cada una de las transmisiones. Entonces, las primeras personas que están conectados en nuestras redes sociales para que puedan obtener más que un carpintero realmente de su libro. Yo ya lo empecé a digerir, a comérmelo, porque realmente la vida de Jesucristo fue una vida que a todos es un modelo realmente de carácter a seguir. Nunca perdió la compostura ante las situaciones más difíciles que tuvo, y sobre todo para venir a salvarnos, que es lo que nosotros creemos como en convicción, a salvarnos a nosotros de cada uno de nuestros pecados. Entonces realmente es un libro para poder empezar. Si no conoce a Jesucristo, usted le pueda conocer de una manera totalmente diferente. Y sobre todo tener la oportunidad de escudriñar, leer y tomar decisiones sobre la lectura, que es relevante. Definitivamente. Claro. Aprovechando, antes de cerrar, que ya siento que luego me tira las cortinas encima, invitarlos este día viernes 6 de diciembre, Food Truck City, aquí precisamente en el Boulevard Micheletti, tendrá un evento muy relevante. En él participa Cevieta, va a haber una noche de salsa, es un baile, precisamente donde van a poder verlo caracterizado por profesionales. Cevieta fue campeona, quedó en el segundo lugar de un campeonato mundial de salsa y lo vamos a tener aquí cerca a unos... Sí, es muy buena comida, es un lugar con buen estacionamiento. Hay muchos juegos también para la familia. Para niños, seguro, buen estacionamiento, buena comida. Entonces invitamos al público, a la audiencia, a todos los radioescuchas que están pendientes y que viven en los alrededores de San Pedro Sula y en San Pedro Sula, que puedan asistir este viernes 6 de diciembre al punto de las 8 de la noche en Food Truck City. Ahí estará la Academia Bailamos, noche de salsa de viernes 6 de diciembre. Aquí, cerquita en el Boulevard Micheletti. 2 cuadras del estudio. 2 cuadras aquí del estudio. Lick, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. El tiempo se nos va rapidito, cuando menos nos acordamos eso sucede, pero está invitado aquí. Yo creo que tenemos las puertas y micrófonos abiertos para escucharlo nuevamente. Gracias, muy amable. De hecho, estoy muy contento porque hacer pensar es parte de mi labor. Y pues tal vez este fue simplemente un asomo a algunas cosas que creo que es importante dialogar sobre cuestiones que son críticas hoy, que debemos tener una definición, porque vivimos en tiempos en los que ella citaba muy bien, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces necesitamos definir eso, porque el carácter de Dios es permanente y establece la norma de moral objetiva y absoluta. Y es precisamente lo que traemos aquí en Conexión 504, invitarlos a ustedes a que piensen, que analicen y sobre todo se eduquen con los comentarios que Linda nos va a dar en este momento. Realmente yo voy a cerrar con una frase de una persona muy importante. Martin Luther King dijo: la grandeza de una nación no se mide por la riqueza de sus recursos naturales, sino por el carácter de sus ciudadanos. Así que no se olviden, mañana a las 7 en punto en Conexión 504. No olviden compartir el contenido en nuestras redes sociales y escucharnos también a través de nuestros podcasts en Spotify. Así es. Muy buenas noches a todos. Esto fue Conexión 504. Los esperamos mañana al punto de las 7 de la noche. Chao, chao. Bye. Perfecto.